Entonces, bueno, vamos a empezar. Habíamos visto los efectos indeseables del PIB y habíamos hablado básicamente de la parte cerebral, que fue las láminas anteriores, el problema de que pudiera aumentar la presión intracraneal y bueno, ahí es el punto en que tiene la discusión si se le pone o no se le pone y concluimos que es mejor combatir la hipoxemia, que es lo que puede dañar el cerebro básicamente, tratando de dañar lo menos posible el cerebro del paciente. Pero fíjense, vamos a ver ahora una serie de efectos secundarios en otros órganos. Vimos anteriormente el corazón, los pulmones, los riñones y el sistema nervioso central. Ahora vamos a ver la cantidad de efectos que se producen a nivel del aparato gastrointestinal. Entonces, fíjense, como lo dice la lámina, si hay una disminución del gasto cardíaco por efectos del PIB, se va a producir también por efectos del PIB, por aumento de la presión intratorácica, se va a producir una disminución del flujo de la vena porta, que acuérdense que es parte fundamental del hígado. Se va a producir una disminución de la perfusión de todo lo que es el lecho esplácnico, que equivale a todas las vísceras intestinales y todo lo que está en el abdomen. Hay un aumento de la resistencia al flujo biliar, todo eso ocasiona el pico. Inclusive se habla que puede producir ictericia. Claro, no es que cuando ustedes ven al primer paciente amarillo en ventilación mecánica van a decir que es el PIB. No, eso se hacen los descartes, pero no hacen descartes que hay una obstrucción de vías biliares por piedra, que haya X, pero el punto es que produce alteraciones en el flujo biliar, esa alteración en el flujo biliar, por aumento de la resistencia, puede producir ictericia. Entonces esas son las alteraciones que se producen básicamente por el movimiento del diafragma hacia abajo. Parece que cuando el ventilador da la inspiración que infla los pulmones, el diafragma se va hacia abajo, hacia el abdomen, y ejerce cierto grado de compresión. Por eso es que en muchos sitios también aconsejan medir, en casos de dudas y de PIB muy alto, miden la presión intraabdominal. Y la presión intraabdominal se puede medir con un catéter en la vejiga que nos puede dar información de cuánto es la presión intraabdominal. ¿Okay? Entonces tenemos esos efectos gastrointestinales. Pueden producir el PIB también hemorragia digestiva superior. Básicamente esto es cuando el paciente está con cierto grado de conciencia y no se sabe si es por el estrés de la falta de sedación o si es el estrés producido torácicamente por el efecto PIB. Entonces, vamos a hablar ahora de algo que ustedes deben de haber oído nombrar y que ha estado muy de boga, aunque es un tema bastante controversial. Vamos a hablar ahora de las maniobras de reclutamiento alveolar. Las maniobras de reclutamiento alveolar son unas maniobras que se usan con la idea de que si, a pesar del PIB, hay alvéolos que todavía están colapsados, entonces el principio dice que si yo le doy un super PIB por un periodo de tiempo muy corto, yo podría expandir esas unidades alveolares colapsadas y que no se abren con el PIB que estoy utilizando con el paciente. Por ejemplo, yo estoy usando 10 y el paciente sigue hipoxémico, entonces mucha gente dice, no, lo que pasa es que hay alvéolos que necesitan más PIB para abrirse, pero los PIB muy altos tampoco se pueden poner por mucho tiempo porque pueden romper el pulmón. Entonces, para eso se usan estas maniobras de reclutamiento alveolar, que yo les repito que
le pongo el nombre porque así se nombran en la literatura, pero yo lo nombro como maniobras de reapertura alveolar. Yo soy de la época en que el reclutamiento era efectos de que lo agarraban a uno y lo metían en la parte militar obligatoriamente. Entonces, para no tener esos malos recuerdos, yo hablo de reapertura alveolar. Pero en los libros se habla de reclutamiento. Ustedes van a buscar reapertura, no van a conseguir a nadie. Reclutamiento sí lo van a conseguir. Entonces, fíjense, el pulmón que estoy señalando tiene todas estas zonas que están colapsadas. Todo lo que es blanco es colapso. Todo esto está colapsado. Yo aplico la maniobra de reclutamiento, que la vamos a ver ahora cómo se puede hacer. Hay varias formas de hacerla, pero la forma como nosotros la hacemos ya la vamos a ver. Entonces, fíjense, yo hago la maniobra de reclutamiento y vamos a ver la tomografía de al lado. Fíjense la diferencia. Todas estas áreas colapsadas ahora no están colapsadas. Ese es un efecto directo de las maniobras de reclutamiento. Vemos como allá, esto colapsado, aplicamos la maniobra y vemos aquí cómo esto se abre, se reclutaron los alvéolos colapsados y la parte negra regresa a la tomografía que nos indica que hay aire dentro de los alvéolos. Acuérdense que cuando está blanco hay colapso alveolar. Cuando se abren los alvéolos, vuelve lo negro de la tomografía o de la placa de tórax. Entonces vemos aquí, hay casos en los cuales se puede usar esta maniobra, pero hay casos en los cuales, aunque usted la haga, la cosa sigue igual. Entonces vamos a ver aquí la siguiente. Fíjense, tengo este caso de este paciente con estas lesiones aquí en la base pulmonar. Se le aplicó una maniobra de 40 centímetros de PIB por segundos y el resultado fue, fíjense la diferencia entre esta radiografía, esta tomografía y esta tomografía. Fíjense cómo se aireó toda la parte que estaba colapsada. O sea que uno podría decir que aquí hubo una mejoría por la aplicación de la maniobra de reclutamiento alveolar. Pero abajo, fíjense, abajo tengo este pulmón con estas lesiones, le aplico la maniobra y el pulmón sigue aquí igualito. Y más bien se puso mucho más negro la parte que estaba aireada. Entonces, ¿qué significa esa parte negra más aireada? Que hubo una sobreinflación del pulmón. Entonces, así como me puede hacer el efecto beneficioso de las láminas de arriba, también puedo tener efectos perjudiciales en las láminas de abajo. ¿Está claro? Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos nosotros la maniobra? La maniobra tiene muchas formas de hacerse. Si ustedes le preguntan a la inteligencia artificial, le va a plantear cualquier cantidad de métodos que se pueden usar. Ustedes pueden ponerle a la inteligencia artificial maniobras de reclutamiento alveolar y ahí busca y les va a salir X cantidad de maniobras. Nosotros lo hacemos de esta manera. No quiere decir que esta es la única forma de hacerla, pero es la que consideramos menos peligrosa. Y ya vamos a ver por qué es menos peligrosa. Entonces, fíjense, yo tengo un paciente que no mantiene las metas de la oxigenación. ¿Cuáles son las metas de la oxigenación? Que la PaO2 sea mayor de 60, que la saturación sea mayor de 90, que la FiO2 sea menos de 0,6 y que la presión media de la vía aérea, la presión meseta, sea menos de 30. Yo tengo mi paciente con esos objetivos, pero no llegué a esos objetivos. Sobre todo los objetivos de ventilación, de oxigenación los tengo bien comprometidos, porque no he llegado a esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese momento? Bueno, vamos a aplicarle una maniobra de reclutamiento alveolar. Entonces, empezamos a hacer la maniobra. Le hacemos la maniobra de reapertura alveolar
y le aplicamos en el ventilador, hay una opción en el ventilador de CPAP. Entre los modos ventilatorios de todos los ventiladores hay uno que es CPAP. ¿Qué es CPAP? Ventilación espontánea con PIP. Entonces, aunque el paciente esté en ventilación mecánica controlada, yo voy a hacer la maniobra esta con CPAP. O sea, yo voy a poner al paciente en ventilación espontánea, en el control del ventilador, y le voy a poner 40 de PIP. Entonces, ¿por qué nosotros usamos esto así? Porque cuando yo le quito la ventilación al paciente, póngale que tenga 30 de presión pico. Si yo le aplico 40 de PIP a ese paciente con ventilación normal, la presión me va a llegar a 70. 40 más 30 del ventilador. Es una presión excesiva. Entonces nosotros, como lo que necesitamos es PIP, entonces lo que vamos a usar para la maniobra es PIP, no vamos a usar el ventilador como tal, el que da el volumen corriente, no. Nosotros ponemos al paciente en CPAP y le ponemos 40 de PIP. Eso sí, generalmente se le dan 40 segundos con ese 30, 40 segundos con ese 40 de CPAP. El paciente tiene que estar sedado y relajado. O sea, no puede moverse bajo ningún respecto, aunque yo lo puse en CPAP. No, lo único que estoy usando es el PIP del CPAP. Él no está ventilando porque lo tengo relajado y sedado. Entonces, ¿qué hago yo? Pues pongo a mi paciente y a los 40 segundos lo pongo en el patrón que tenía anteriormente. En el patrón ventilatorio que él venía con él, si era un controlado, con tanto de volumen corriente, con tanto de PIP. Pero ¿qué es lo que va a variar aquí? Lo que va a variar aquí es lo siguiente, como dice la lámina. Si la saturación de oxígeno, que es lo que yo puedo monitorear continuamente, si la saturación de oxígeno me mejora mucho, ¿qué significa mejora mucho? Es mayor de 90. Yo digo que la maniobra es positiva, porque logré más saturación después de la maniobra. Entonces, ¿qué hago yo? Como mejoré la saturación después de la maniobra, yo interpreto que ese paciente requiere un poco más de PIP del que yo le estoy dando. Si yo tengo 10 y la maniobra es positiva, entonces se recomienda poner 3 más de PIP. En este caso, pondríamos 13 de PIP. Entonces, uno le pone el ventilador mecánico, si la saturación aumenta, significa que la maniobra es positiva, y el ventilador mecánico que venía con tanto de PIP, yo a ese PIP que tenía puesto en la máquina le pongo 3 más. Entonces, al ponerle 3 más, yo observo al paciente, su gasometría y todo lo que estamos monitoreando. Si el paciente se mantiene, yo dejo a mi paciente así. Si yo entonces, esa es la forma que nosotros tenemos de saber si una maniobra de reclutamiento es positiva. Ahora, si la maniobra no me aumentó la saturación de oxígeno, es negativa. Por lo tanto, no la repito. Entonces, esa es la prueba de que si la maniobra es positiva o negativa. Si es negativa, no la repito. Si es positiva, yo le subo 3 de PIP, veo a mi paciente, vamos a suponer que el paciente mejoró un poquito y volvió otra vez a lo que dice el cuadro morado. No mantiene esto, le vuelvo a hacer la maniobra. ¿Por qué? Porque la primera maniobra fue positiva, entonces yo vuelvo a hacer la maniobra. Otra vez positiva, le subo 3 más de PIP. Y esa es la forma que yo voy tabulando mi PIP hasta que logre expandir todas estas áreas que están colapsadas. Entonces esa es la forma de nosotros hacerla. Y con este sistema de poner el paciente en CPAP,
evitamos los picos de presión que se generarían si usamos el ventilador como ventilador. Entonces nosotros eliminamos las ventilaciones, pero eso sí, les repito, eso tiene que ser con enzimoterapia, todo el mundo encima del paciente, viendo el monitor, viendo el ventilador, viendo la frecuencia cardíaca, viendo la presión arterial y sobre todo viendo la saturación del paciente. Si no mejora, no repita. Si mejora, subimos 3 de pico. Esas son las famosas maniobras de reclutamiento alveolar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de estas maniobras? La meta de las maniobras estas es convertir la lesión pulmonar aguda en una estructura más homogénea, o sea, porque yo abrimos todos los alveolos colapsados y de esa manera disminuir el riesgo de la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Acuérdense que mientras haya áreas colapsadas, el ventilador está luchando contra esos alveolos colapsados y entonces los alveolos colapsados hay que abrirlos con mucha fuerza y eso produce daño pulmonar. Entonces el objetivo es abrir los alveolos para que el daño pulmonar del ventilador mecánico no se produzca. Esta maniobra puede estar acompañada de hipotensión y barotrauma. ¿Por qué? Porque como estamos usando una presión muy alta, por eso es que hay que estar muy pendiente de esta maniobra si se va a hacer, porque no es una maniobra que inocua. Puede producir neumotórax, puede producirse enfisema mediastinal, ruptura pulmonar. Entonces por eso es que hay que estar siempre pendiente de las complicaciones. Muchos ensayos clínicos han reportado una mejoría transitoria, menos de 4 horas, en el intercambio gaseoso y en la mecánica respiratoria. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vemos si hay mejoría, se justifica repetirla. Pero si la primera no funcionó, no va a funcionar. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Ahora, cuando funciona, es como mágico. Uno ve que la oxigenación mejora espectacularmente y uno dice, bueno, funcionó la maniobra. Posteriormente, si vuelve a caer otra vez el paciente en hipoxemia porque se volvió a colapsar, volvemos a repetirla. Pero si no funciona la primera vez, seguro que no le va a funcionar en otras oportunidades. Y entonces el cuarto punto que está aquí puesto dice la falta de una eficacia demostrada, tanto en mortalidad y tiempo de ventilación, el uso rutinario de las maniobras de reapertura alveolar son controversiales. Y no es recomendado, esto es lo más importante, no es recomendado su uso rutinario en pacientes con distrés respiratorio. Entonces, eso depende de cada caso. Como dice, cada caso es un caso. Entonces, uno los tiene que individualizar. En este caso, se le puede aplicar la maniobra, este no tiene justificación de la maniobra. Les repito, la experiencia que uno tiene es cuando los PIP son altos. Por ejemplo, estamos trabajando un paciente de más de 10 de PIP que ya se considera alto. Y no hay mucha respuesta, vale la pena intentar esto. Pero si un paciente se mantiene con un PIP de 7, 8 y no oxigena bien, no se justifica esto, sino lo que se justifica es subirle un poco más el PIP. Pero cuando los PIP son altos, entonces sí vale la pena hacer la maniobra. Entonces, vamos a ver ahora una parte importantísima, que es lo que es el autopip y dónde vemos el autopip. El autopip es la medición de la presión al final de la expiración. No debe haber ningún tipo de presión positiva, porque el paciente cuando bote el aire cae a 0 de presión, sigue en 0 y después viene la próxima inspiración. O sea, no debe haber, a menos que uno le ponga PIB con el control, entonces si no cae a 0, pues cae al nivel de PIB. Pero si un paciente está en 0 de la expiración,
no debe de tener presión positiva expiratoria al final de la expiración. Entonces, ¿por qué se produce eso? Eso se produce porque si la fase expiratoria es muy corta, el paciente no tiene tiempo suficiente de botar el aire, le queda un volumen de aire importante dentro de los pulmones y ese atrapamiento produce presión positiva al final de la expiración. Pero el problema de eso es que si usted lo ve en los equipos de ventilación mecánica donde se miden las presiones, la presión se ve 25, cae a 0, 25, cae a 0. El equipo normalmente no registra ese retardo expiratorio ni registra la presión que se genera por ese retardo expiratorio. Entonces, para nosotros saber que existe, tenemos que buscarlo. Y para buscarlo, tenemos que saber cómo buscarlo. Entonces, vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí en la lámina. La presión sale de 0, llega a 35, baja a 0. Aquí la presión sube a 35, pero baja la fase expiratoria y no ha terminado la fase expiratoria cuando viene la próxima inspiración de la máquina. Entonces, fíjense que la inspiración en este caso no termina y ya se está dando la próxima inspiración. Entonces, cuando uno ve o sospecha esto, entonces, ¿qué hace uno? Vamos a verlo aquí en animación. Inspiración, viene ahora la expiración y viene la próxima inspiración de la máquina. No se completó la expiración porque para que se completara debía llegar hasta aquí abajo. Esto hasta aquí y aquí empezar la inspiración siguiente de la máquina. Si llega aquí la expiración y empieza la inspiración de la máquina, no hay autopico. No hay porque ya el paciente botó todo el aire. Ahora, ¿dónde buscamos ese problema? Acuérdense que la pantalla es una pantalla de flujo. ¿Cuáles son las tres curvas? Presión, flujo y volumen. Presión, flujo y volumen. Entonces yo en la presión de flujo, en la gráfica de flujo, es donde yo busco esto. Y hay que buscarlo siempre en todos los pacientes que tienen un ventilador mecánico puesto. Entonces acuérdense lo que vimos. La parte de arriba de la curva de flujo es inspiración, sería estos cuadrados. Y la parte de abajo de la curva es expiración. Entonces, esto es expiración. La curva expiratoria tiene esta forma. Primero el paciente bota rápido y después se va vaciando lentamente hasta llegar a la línea 0, donde está el puntero ahorita. Sigue la expiración en 0 y viene la próxima inspiración. Pero ¿dónde deben ustedes buscar el problema? En la curva expiratoria. Esta curva expiratoria debe de llegar a la línea 0 antes de que venga la próxima ventilación de la máquina. Entonces, de aquí a aquí donde está la flecha es el tiempo expiratorio. Fíjense, aquí terminó la inspiración y aquí comenzó la próxima inspiración. Entonces, de aquí a aquí es el tiempo expiratorio. Entonces, ¿qué dilucido yo rápidamente? Me falta tiempo expiratorio para que el paciente bote el aire. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Aquí lo dice la flecha. No se terminó de vaciar el completo el pulmón y vino la próxima inspiración, que es esta que está aquí. Lo vamos a ver arriba. El paciente inspira. Pero ya yo, ¿qué hice yo en este caso? Aumenté el tiempo expiratorio de la máquina para que el paciente pueda botar el aire sin ningún problema. Yo alargué el tiempo expiratorio y entonces al alargar el tiempo expiratorio yo tengo aquí que el paciente tiene posibilidades de botar todo el aire. Si lo veo aquí, yo aumento el tiempo expiratorio. De aquí a aquí aumento el tiempo expiratorio y el paciente tiene la posibilidad de botar todo el aire. Entonces, por eso es que concluimos siempre
que hay que tener en mente siempre el tiempo expiratorio. El tiempo expiratorio, porque es el tiempo de vaciado del pulmón. Acuérdense que en la expiración no se usa nada para botar el aire, tanto en expiración no se usa ningún músculo, tanto en la mecánica como en la espontánea. Solo se usa la elasticidad pulmonar. El pulmón se vacía solo. Entonces, pero tenemos que darle tiempo para vaciarse. Y en esta fase, acuérdense que cuando hay el retorno venoso, es el que nos permite a nosotros llenar el corazón de sangre. Entonces, buscamos, él tiene su paciente en terapia intensiva, tiene sus 3 curvas en el monitor.